A continuación, escucharás un proyecto ganador de la beca Serie Podcast para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría Artes Escénicas del Programa Distrital de Estímulos de IDARTES. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022. Lo mío es retraso psicomotor leve pero chiquitico. No se me nota mi discapacidad, pero como lo decía, yo tengo habilidades, cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes habilidades, no tanto como yo, no tanto como las personas normales pensamos, pero sí pensamos. O sea, por ejemplo, mis trazos no los puedo hacer yo porque yo no tengo trazos que me queden rectos, no me quedan rectos. Así sea con regla o sin regla me quedan rectos, porque es la motricidad lo que me afectó y el equilibrio. La identidad empieza cuando un organismo es capaz de autorreconocerse y de atribuir determinados rasgos, conductas, acciones, pensamientos, reconocimiento a sí mismo. Seguido de ello, la identidad viene precedida por la historia de vida, desde la relación biológica, física, cognitiva y sociocultural. También se genera gracias al sentipensar del otro y de sí mismo, que conforma la identidad cuando el yo y mi circunstancia en el mundo real son interpretados como una forma de vida y de existir propia que se extiende en el espacio y en el tiempo. En ese sentido, una parte de la identidad de las personas con discapacidad es construida por la sociedad, la cultura y sus habitantes, quienes determinan y estigmatizan la condición humana desde la perspectiva de la deficiencia por los estereotipos y estigmas sociales. El cuerpo tiene una estrecha relación con la identidad, al igual que el yo, es decir, quién soy. Es donde se puede considerar el cuerpo, el cual no se puede ver como algo estático o ya algo fijo, como una simple entidad fisiológica, sino que el cuerpo ha sido profundamente implicado en su pleno desarrollo. El cuerpo no existe en un estado simplemente natural, siempre está inmerso en una trama de sentidos y de significaciones de su identidad y de su cuerpo. Por su parte, la participación puede entenderse como un ciclo que refleja diferentes formas y estrategias humanas, ciudadanas y participativas, en la cual es de suma importancia las prácticas artísticas y culturales como elemento transformador que busca la emancipación como construcción de ser humano y persona, lo que significa que la participación puede ser pedagógica en cuanto se garanticen unos mínimos, pero que desde el arte y lo político permitan la autonomía en el ser para de allí tomar decisiones, autorreconocerse, dar y recibir información, aceptar y dar opiniones, consultar y hacer propuestas, delegar atribuciones, decidir, pensar, dialogar, reflexionar, crear, autogestionar y una serie de propuestas que depende de las necesidades de la población, en este caso la discapacidad y la sociedad. Escenario de participación, lenguaje escénico para una pedagogía de la discapacidad, reflexiona sobre el arte y la pedagogía como un elemento transformador que busca cambiar los imaginarios sobre la discapacidad y promueve el tejido social para la vida y las prácticas culturales y artísticas en pro del empoderamiento. Yo soy Juan Camilo Monsalve Villada Y yo, Nicolás Ramírez. y les estaremos acompañando en este podcast basado en una investigación realizada en la Universidad Pedagógica Nacional por estudiantes de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial. Saludamos a la Fundación Sin Límites, a Tania, Camilo, Alejandra, Vanessa, Joana, Caterín e Ilva Jiménez, investigadoras y creadores de esta experiencia, la cual invita a promover todos los días un mundo donde la diversidad y la diferencia sean reales y donde sus voces sean un reflejo de transformación. Hilos de agua. Mi río, del que quiero contar, nace en un páramo cubierto de muchas plantas y animales que me ayudan a mantenerme viva. Dentro de mí existen aguas de mi abuelo, mi abuela y mi madre. Al nacer, mi agua poco a poco fue abundando y así fui marcando mi camino, recorriendo varios lugares, encontrándome con distintas personas, animales y plantas que también me han permitido crecer y conocer más allá de la montaña de donde vengo. En algunos lugares de mi recorrido me he encontrado con situaciones en donde me he visto expuesta y he sobrevivido a fuertes sequías. Pero gracias a todas estas experiencias que ha generado mi recorrido,
he visto la importancia de dividir mi agua en pequeñas quebradas que den vida a lugares donde no llegue agua del río, compartiendo y aprendiendo de los distintos contextos con los que me encuentro. Experiencias llenas de nutrientes, con saberes que buscan reconocer las habilidades e historias de las otras partes del mundo. También vengo con inseguridades, miedos y tristezas, las cuales están representadas en las piedras que llevo dentro de mí, las cuales me han dado sonidos de vida para seguir adelante. El cuerpo en el lenguaje escénico como eje fundamental se convierte en el espacio donde se encuentran diversos sentires que transversalizan su historicidad y los vivires transcurridos a lo largo del tiempo, en donde las circunstancias vividas a través de la historia y experiencias son relacionadas con la construcción del yo, son relacionadas con la construcción del ser, del yo, y en donde surge la pregunta de ¿quiénes somos? Es así como se constituye la identidad, como una unidad de análisis e interacción de mi yo con el mundo. La identidad de los individuos se construye en un contexto social determinado, el cual implica participación y convivencia social. Por lo tanto, la discapacidad y la identidad en las personas con una condición particular se construye desde la insuficiencia, la carencia y la falta de autonomía. De allí que la persona con discapacidad no construye su diferencia frente a los demás. Se da cuenta que sus rasgos distintivos propios no fortalecen su identidad ni la identidad de un colectivo, por lo que la discapacidad no es un hecho diferenciador, sino la ausencia de rasgos identitarios con respecto al otro o la otra. En las prácticas artísticas, el cuerpo es el instrumento principal, la fuente de sonido, movimiento y comunicación. No se habla solo con palabras. El cuerpo se convirtió en un instrumento de libertad, movimientos no impuestos, lo que permite el descubrimiento de la diversidad y la diferencia de cada uno de sus cuerpos. El cuerpo, en relación con la identidad, se ha configurado desde el autorreconocimiento de sí mismo y del otro, en donde el trabajo escénico permite movimientos y comportamientos propios, así como reflexionar sobre el cuerpo como una posibilidad para la autocomprensión de lo que nos rodea, de ser conscientes del entorno, de ese lugar que todos y todas ocupamos, pero que pocas veces logramos sentir, percibir, oler y ver, aquel con el cual olvidamos jugar. Pocas veces le escuchamos y casi siempre olvidamos amar. El cuerpo no existe en un estado estático. Siempre está inmerso en una trama de sentidos, experiencias y de significaciones de su identidad y su desarrollo biológico, físico y social. El ser humano es materia simbólica, objeto de representación y producto de imaginarios, debido a que el cuerpo en muchas ocasiones es sometido a coacciones, interdicciones y obligaciones que influyen directamente a la identidad y al cuerpo. Como hemos venido contando, no es un secreto que las personas con discapacidad hagan parte de esos grupos de personas que aún teniendo voz no son escuchados. Son negadas de tal forma que hasta su vida radican decisiones de otros sobre lo que la persona quiere de sí misma y para sí misma. Es por esto que en busca de una participación verdadera se hizo indispensable considerar el trabajo artístico como una forma de transformación de la comunidad y la sociedad. Para ello, se planteó la propuesta pedagógica en la que se vincularon a los 35 adultos con discapacidad de la Fundación Sin Límites, basada en el lenguaje escénico como mediador, teniendo como ejes principales el cuerpo, la identidad y la participación. Propuestas que al ser sistematizadas desde las experiencias que le fueron propias, contribuyen a las exigencias actuales de la sociedad, además de fomentar y recoger un conjunto de dinámicas que ponen en discusión los imaginarios y dan paso a lo que hoy día se conoce como inclusión, pero que dentro de la investigación fue abordada de manera participativa, teniendo como base los diferentes tipos de democracia que conviven y transitan en nuestras sociedades, las cuales son la consultiva, representativa, participativa y de baja intensidad en la que se enmarca la participación y el desarrollo comunitario. Estas propuestas abrieron escenarios de reflexión y mostraron otras perspectivas sobre las capacidades y las diferencias de los seres humanos, articuladas a los planteamientos de la línea de constitución de sujetos propia de la licenciatura en educación, con énfasis en educación especial.
desempeñando un papel fundamental en la constitución de las personas adultas con discapacidad, en este caso con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, quienes pasan inadvertidos e inadvertidas en la sociedad sin que se les reconozca y atienda sus necesidades. Dichas necesidades, a través del arte, fueron el centro de una pedagogía de la acción que comprendió un contrato social colectivo en busca del pleno desarrollo de la personalidad, de libertad fundamental, comprensión y respeto por la diferencia mediante la creación de un contexto óptimo para el pleno desarrollo de su identidad, cuerpo y participación. Durante el desarrollo de la propuesta, también reconocimos la importancia que tiene la interculturalidad en el ámbito local, nacional e internacional. Este concepto hace parte de la historia y el diálogo de una cultura y otra, así como pensar en una pedagogía intercultural, la cual deje a un lado las prácticas homogenizadoras a las que se ven envueltos los participantes de la Fundación Sin Límites. Asimismo, las identidades culturales se generan a partir de espacios de discusión, escenarios de alternativas posibles, de participación, en donde los imaginarios, las extrañezas, las comprensiones, los cuestionamientos, la historia de vida hacen que el otro aparezca, pensando así en un escenario en el que se fortaleció la identidad y el cuerpo a través de escenarios de discusión, así como se convirtió en un espacio en el cual siempre prima el respeto a la diferencia y el arte como una vía promisoria para las prácticas de los encuentros humanos dentro de la comunidad. La importancia de la participación como un ejercicio colectivo nos lleva desde la individualidad a encontrar intereses comunes que beneficien a cada persona, donde se tienen en cuenta cada una de las voces que interactúa con las distintas decisiones. Una participación es efectiva cuando los miembros son capaces de construir intereses comunes y trabajar de forma voluntaria en torno a la problemática que los reúne, siguiendo procesos organizativos que propendan en todo momento a la igualdad, democracia y autonomía. Una participación auténtica se construye cuando los miembros involucrados intervienen directa o indirectamente en la elaboración y toma de decisiones dentro del grupo. En la construcción de la obra El mundo de las miradas y de la propuesta pedagógica, los conceptos nombrados fueron de suma importancia para llevar a cabo las acciones y de allí generar un espacio participativo para la comunidad. Pudimos tener una base teórica que nos permitió analizar cómo la participación se ejercía por parte de los adultos y adultas de la Fundación, además de reconocer que existían diversas formas de participación dentro de un grupo o presente en una persona en particular al ejercerla. Es importante que consideremos las apuestas artísticas, en este caso el lenguaje escénico, que fomenten y permitan generar escenarios de participación, llevando un mensaje artístico que resalta las habilidades y potencialidades de cada persona, reivindicando la imagen de la persona con discapacidad que tiene exigencias, estudia y se prepara para dar lo mejor de sí en cada presentación. Como investigador, adentrarse de manera más personal en las dinámicas del grupo fue de suma importancia para analizar y reflexionar las individualidades del núcleo familiar, ya que en la mayoría se evidenciaba poca participación por parte de los adultos y adultas en la toma de decisiones y en las autodeterminaciones sobre sus intereses. Esto parece darse debido a la perspectiva infantilizadora que se presenta en algunas familias, al no reconocer a sus hijos e hijas como personas adultas, capaces de decidir sobre sí mismas. La realidad es que históricamente les ha tocado vivir desde los paradigmas médicos, rehabilitatorios, educativos, etc., que no tienen en cuenta múltiples apoyos requeridos por diferentes sujetos para comprender y reflexionar frente al mundo, aspecto sobre el cual la propuesta mediada por el arte ha jugado un papel fundamental, en particular en el reconocimiento del yo, de gustos y preferencias, para desde ahí generar una reflexión del qué hacer de cada adulto o adulta en el mundo, en la cultura y en el arte. Los ejes fundamentales fueron desarrollados desde las voces de las personas que hacen parte del proceso pedagógico, investigativo y escénico, principalmente en aquellos y aquellas que han vivido en su cuerpo y experiencia las distintas visiones por las que ha transitado la discapacidad. El arte nos permitió integrar el desarrollo de habilidades comunicativas, el trabajo en equipo,
la toma de decisiones, el desarrollo de la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico desde elementos propios del sujeto, siendo así un lenguaje que permea de manera transversal las emociones, los pensamientos y el cuerpo como territorio consciente de su práctica. La participación activa de las personas, sus relaciones internas y externas en la Fundación llevaron a sumergirnos en sus formas de lucha para comprender y apoyar los procesos de autorreconocimiento dentro de las nuevas perspectivas de la discapacidad. Este podcast pretende contar cómo ha sido este proceso, para que sean muchos los que emprendan el camino, se aventuren a soñar y a creer en sí mismos para por fin romper con el miedo y el silencio.